Para allá de hoy tiene muchos temas, como siempre, pero en esta oportunidad tiene que ver con Hanukkah y tiene que ver con la vida del pueblo judío y tiene que ver con la vida de cualquier persona, que es cuando tenemos tropiezos en la vida, y no siempre con la misma piedra, porque el ser humano tropieza con la misma piedra o similares, pero tropezamos una y otra vez, porque el ser humano está creado en este mundo para ser limitado, para ser impotente, para tener dificultades, para fracasar también. Pero eso es parte de nuestro entrenamiento para ser mejores personas. Si no hubiera esos traspiés, no tendríamos la oportunidad de mejorarnos, de tomar conciencia de las cosas, de prestar más atención. Y el personaje que fracasó varias veces en esta semana, fueron varios, en realidad varios, pero el que siempre recordamos es Yosef. También fracasó Jacob, el patriarca, también fracasó Rubén, el hijo mayor, y Yehuda, el más brillante de todos los hijos. Fracasaron varios, pero el que siempre se menciona es Yosef, porque es el personaje principal de esta para allá y las siguientes. ¿Y en qué fracasó? Que Yosef fue criado para ser el heredero. Era uno de los menores, casi el menor, pero fue criado para ser el heredero, en una familia donde el menor era el que se llevaba la herencia. Miren ustedes, su abuelo no, pero su abuelo, su bisabuelo es Abraham. Su abuelo, Isaac, era el menor, el mayor era Ismael, el hijo de Abraham con la concubina, y el heredero fue el menor. Isaac tuvo dos hijos, Esab y Jacob. Esab fue el mayor, no se quedó con la herencia del padre, se la quedó Jacob. Y acá en este caso Jacob tenía 12 hijos y una hija, y había hijos mayores, pero el que estaba encaminándose a ser el heredero era Yosef. Heredero no es algo plata, heredero es la antorcha espiritual, quien iba a llevar la simiente de lo que es hoy llamado judaísmo. En aquella época no existía la palabra. Y estaba todo organizándose como para que fuera Yosef, lo cual creaba conflictos en la familia. Porque los hermanos mayores decían, ¿y este quién es? Nosotros somos muy mayor que él, tenemos también nuestras cualidades, porque es este el preferido por papá. Le regala ropas de príncipe, le da más atención a él, no lo hace venir a trabajar al campo con nosotros, es un niño mimado y malcriadito. Y él hacía cosas de niño malcriadito. Iba y delataba a los hermanos cuando hacían cosas malas o no tanto. Metía púa para que entre los hermanos se pelearan. No era un tipo fácil, Yosef. Y tenía sueños de grandeza, cosa que está muy bien. Sueños de grandeza donde veía que sus hermanos se arrodillaban ante él como si él fuera un rey. No sé si estaba bien o no, pero eso era lo que él soñó. Y veía como su papá y su mamá y sus hermanos se arrodillaban ante él y como si él fuera un dios, un ser cósmico, universal. Y los hermanos se enojaban cada vez más con toda esta situación. Y se creó toda una relación tirante, ni siquiera le decían shalom, o sea, no se saludaban y ni que hablar de que hubiera shalom entre ellos. Hasta que un día, ya saben la historia, lo intentaron matar, le rompieron esa ropa de príncipe, lo tiraron de un pozo, querían que se muriera ahí, pero al final decidieron venderlo como esclavo. Un traspié tras otro, el pibe que había organizado en su mente y en su alma el ser el mejor de todos, terminó siendo vendido como esclavo en un país extranjero, sin saber el idioma, sin que nadie lo conociera, sin que nadie lo mimara. Era un don nadie entre los don nadies. Era un esclavo perdido en Egipto y nadie lo iba a rescatar. Sus hermanos lo vendieron. Y él pensaba que su papá había sido parte de la conspiración, porque fue el papá el que lo mandó a encontrarse con esos hermanos que lo tiraron al pozo. Entonces, en su mente podría haber anidado, ¿qué cosas? Rencor, deseos de venganza, o de hacerse la víctima y decir, oh, pobre yo, todo el mundo está en mi contra. Pero ¿qué decía él? Yo tuve sueños de grandeza y no sé cómo, pero los voy a cumplir. Y estando en Egipto, siendo esclavo y etcétera, el pibe trabajó para destacarse y ser el mejor esclavo en la casa de su amo. Y llegó al puesto como de administrador de la casa. Y hubiera seguido creciendo si la señora del ministro no le tuvo interés sexual, y luego de idas y vueltas lo acusó de violación en falso, y en vez de ser condenado a muerte, porque el patrón se dio cuenta que era mentira, lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel otra vez volver a empezar, pero desde un pozo más bajo todavía. Antes era esclavo, ahora esclavo, acusado de violación de una ministra en Egipto, etcétera, hebreo. Pero en la cárcel comenzó a destacarse nuevamente y tenía el favor de Dios, porque era una persona que dentro de todo se trataba de portar cada día mejor. Aprendía de sus errores, ya aprendió que no valía esto de ser un buchón. Ahora, ¿qué tenía que usar? La palabra, ¿para qué? Para construir,
para que sus palabras fueran de construcción de shalom y no de rencillas entre la gente. Por eso en la cárcel también empezó a crecer, hasta el punto que llegó a ser administrador de la cárcel. Y el rey mandó preso a 2 ministros, y él se hizo cargo de esos ministros. Y un día los vio tristes y les dijo, ¿qué les pasa? Si yo les estoy trayendo la comidita y los cuido acá como si fueran ministros. Y ellos les dijeron, tuvimos un sueño, él les interpretó el sueño. Y pudo salir por fin de la cárcel la parashá siguiente. Él se hubiera dejadose llevar por la decepción, la desesperanza, el rencor, el deseo de venganza, la amargura, todas otras cosas negativas que quieran agregar. ¿Hubiera podido salir de la cárcel y convertirse en el personaje más importante de Egipto? ¿Se hubiera podido convertir en la persona que salvó a Egipto y los alrededores del hambre? Seguramente que no. Si se hubiera dejado devorar por los malos pensamientos, los malos deseos y todo lo negativo, hubiera terminado en un pozo, en la amargura y siendo un nadie. Pero porque no se dejó vencer por eso, porque dijo, los fracasos me fortalecen. Mis sueños de grandeza no van a dejar de ser sueños y grandes porque la vida me dice que no los voy a cumplir. Yo le voy a mostrar a la vida quién manda acá, si ella o yo. ¿Y quién mandó al final? Mandó él. No todos tienen la oportunidad de ser Yosef, pero podemos tomar el ejemplo de Yosef y tener sueños grandes y hacer lo posible para cumplirlos. No esperar que otros los cumplan por nosotros, sino nosotros cumplirlos. No rezar para que Dios haga milagros y nos haga los mandados, sino que pedir a Dios y nosotros hacer nuestra parte. Hacer todo lo posible. Y cuando la decepción nos embargue, y cuando las deudas nos embarguen, y cuando el banco nos embargue, ¿qué podemos hacer? Salir adelante. Salir adelante. Sí, obviamente. Pagar, obviamente. Y salir adelante. Quizás no es fácil, pero yo supongo que haber estado esclavo vendido por los hermanos en un país extranjero, donde te odian por ser hebreo, y acusado de violación en una cárcel por eso, debe ser un poco más complicado que tener deudas, supongo. Pero cada uno le aprieta el zapato en donde le aprieta. Pero tenemos que aprender que podemos sacarnos el zapato y caminar sin el zapato. O podemos aguantar el callo, o de alguna forma tomar el ejemplo de Yosef para ser mejores cada día. Y ese es un consejo más que nos da las parashá. Para no dejarnos vencer por la amargura y todo lo negativo, hay que dejar de pensar en pobrecito yo y qué me debe la vida a mí, y empezar a pensar qué puedo hacer por los demás. Porque cuando Yosef se puso a trabajar, no por él, sino para beneficiar a su patrón, fue creciendo él mientras hacía crecer a su patrón. Y cuando estaba en la cárcel y dijo, estoy en la cárcel, nadie me quiere, nadie me ama, voy por el mundo cruel, de fracaso en fracaso, ¿qué hago? Voy a trabajar para que los otros presos estén bien. Y así pudo llegar al lugar donde llegó. Y cuando pudo ser ministro del faraón, semana que viene, no trabajó para él hacerse millonario. ¿Para qué él trabajó? Para que Egipto fuera un país rico y en la época de la pobreza Egipto no tuviera inflación, ni devaluación, ni otras cosas, sino que tuviera estabilidad económica. Fue el ministro judío que salvó al país de la crisis. Hubo otros, en Uruguay también, que hicieron lo mismo. Y así él se enriqueció lícitamente y llegó a ser una persona grande y un ejemplo para todo aquel que lo quiera tomar. Agradecemos a muchachos y muchachas del DROR nuevamente, ya los saludamos, pero gracias por estar acá, ojalá que se repita. Y que vengan otras también, y que esta sea una casa para todas las edades y todas las ideologías y todo lo que quieran. Esta es vuestra casa, es la comunidad sefaradí, pero es una comunidad de la hermandad judía de todos nosotros. Así que bienvenidos y que podamos encender desde este domingo las luces de Hanukkah, primera este domingo, y recordemos, quinta noche el jueves, acá a 19:30, son bienvenidos, no por Del Grossi, por Hanukkah. Del Grossi es como el... ¿Cómo se llama? ¿La abuela de fraile? No, la abuela de fraile en turco. No, eso es en hebreo. ¿No tiene nombre? Bueno, el bollo dulce de Hanukkah. ¿Ok? Sufganiot, ok. Bola de fraile, berlinesa, pompuchke, como le quieran decir. Eso va a ser Diego Del Grossi para nosotros. El postre, pero la festividad es lo importante. Y como se viene festividad de Hanukkah, qué mejor que hacer una introducción a ella cantando brevemente, ya tienen la letra ustedes, de 2 estrofas del Maoz Tzur. Un himno nacido en Europa en el siglo XIII, no se sabe por qué, no se sabe exactamente cuándo, pero que es una de las representaciones más típicas de Hanukkah.